36 minutos. Saludamos al ingeniero Fabián Carrasco. Él fue rector de la Universidad de Cuenca. Es actual miembro de la Cámara de la Construcción, entidad que ha liderado una protesta por la reconstrucción vial de la provincia de La Suay. Y como profesional es un destacado ingeniero estructural, razón por la que le vamos a pedir su opinión sobre este tema de las esferas. Estas esferas fueron noticia en el año 2019, también en el paro previo que hubo y que mantuvo por varios días, casi 20 días en el último paro, sin gas y con escasez de combustibles a la provincia de La Suay. Un tema relacionado con la soberanía energética, no solo de Cuenca y el Azuay, del sur del país, que ha tenido una larguísima historia, obra relacionada con Odebrecht. Por allí, en el año 2019, con la experticia del multifacético Javier Vera Grunauer, un ciudadano que ha tenido mucho que ver con varias situaciones en la provincia de La Suay relacionadas con minería y otros temas, también tuvo que ver con las esferas. Se le contrató en calidad de experto y él en su informe concluyó que la solución para las esferas era el desensamblaje y traslado a Pascuales con un costo de $20 millones. Y de allí, luego de este informe de Javier Vera Grunauer, no se tomó ninguna medida, a pesar de los múltiples comentarios que se hicieron durante los paros mencionados de la necesidad de una iniciativa local para tratar de rescatar esas esferas y el propósito para el cual fueron construidas. Está terminando el gobierno de Guillermo Lasso y consideramos que es un buen momento para hablar sobre este y otros temas. ¿Cómo ha manejado el gobierno de Lasso los intereses de la provincia de La Suay, sus promesas incumplidas que tienen que ver con el tranvía, con las carreteras, con la vialidad, con la inversión en obra pública? Es importante realizar un balance de la forma más objetiva que ha pasado con el gobierno de Guillermo Lasso. Pero iniciemos, ingeniero Carrasco, con este tema de las esferas. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Es realmente la mejor solución desensamblarlas, además con un costo de $20 millones y llevarlas a otra parte del país? Buenos días, Gustavo, Rosana y a todos quienes nos escuchan a través de Antena 1. Yo he estado también en el lugar, conozco, he visto la zona. En realidad creo que es muy difícil que continúen en ese lugar, pero las esferas de ninguna manera deberían salir de la provincia de La Suay o Cañasis, que es el caso, un lugar cercano que se puede encontrar. El problema allí de Petroecuador no es que decida dónde deben ir o cómo deben ir. Ellos deberían indicar qué pasó, cuál fue la falla. ¿Fue falla de construcción? ¿Fue falla de diseño? Eso nunca se ha llegado a explicar, nunca se ha dicho. Y para eso debía haber un estudio que se diga. El exministro Javier Vera debía haber dicho, falla por esto, esta es la causa por la que falló, porque tendría que verse qué es lo que sucedió. El terreno obviamente no tiene la capacidad soportante para el peso que debe resistir allí. Pero eso no quiere decir que en el Azuay no haya. Probablemente muy cerca de allí existen lugares donde se podrían implantar y allí sí cumpliría su función, que es la de dotar sobre todo de gas para la zona de Cuenca. Ya se ha dicho aquí, tanto en la introducción como tú, Gustavo, cuando ha habido paros, Cuenca no tiene gas. La solución sería esa. Y Cuenca pues tiene que ver su autonomía para poder funcionar normalmente. Cuando le cortan los suministros por paros o huelgas o cualquier cosa, en Cuenca sufrimos de problemas serios, adolecemos de problemas alimentarios, el alimento que no puede venir, el gas, y para que eso se recupere toma varios días para que nuevamente se normalice la provisión de gas. Yo creo que definitivamente tendrían que las autoridades locales liderar este proceso, alcalde, prefecto, incluso gobernadora debería estar allí sumada, porque son los intereses de la región, no solamente de Cuenca, sino de toda la región austral que están allí. Ese contrato fue muy cuestionado en un comienzo, ya se dijo en la introducción, no por la finalidad, sino cómo se realizó, cómo se hizo. Luego el costo que tuvo un costo que prácticamente se triplicó, y entonces, claro, viene, cumple su función, está mal, y ahora la solución es llevar a la provincia del Guayas las esferas. El costo va a ser muchísimo más alto
de llevar a la provincia del Guayas y si lleváramos de aquí cerca a un lugar adecuado donde se pueden instalar esas esferas. Yo creo que tanto las autoridades como las fuerzas cívicas de la ciudad en este momento no deberíamos permitir esto. Conozco también, me han indicado que están ya empezando a desensamblar, cosa que no se debería dar de ninguna manera. Yo creo que es hora de que nos planteemos los cuencanos de alguna manera, aun cuando sea interrumpir la llevada de estas esferas. Ingeniero, muy buenos días. Debemos asumir que esto pasaría únicamente por voluntad política, en este caso del Estado ecuatoriano. No deja de sorprendernos las declaraciones de la gobernadora al decir, pero entonces, ¿quién va a hacer? Eso se va a demorar demasiado. Hasta eso ya la vida útil de las esferas probablemente va a terminar, pero quizás eso más bien es una declaratoria de que el gobierno no puede hacer las cosas de manera ágil y eficiente. ¿Podríamos entenderlo así? No puede hacer de manera ágil y eficiente en la provincia de la Suay y en la provincia del Guayas sí lo puede hacer. No comprendo por qué. Yo creo que la vida útil de ninguna manera, las esferas tienen larga vida allí, no puede ser que se acabe. Y tal como están este rato no corre peligro. Sí hay que desensamblar porque no están prestando la función para la que fueron realizadas. Mientras no se ponga peso, pues eso está ha permanecido allí varios años. Es hora de cambiar, es hora de hacer, pero definitivamente tiene que hacerse aquí para la provincia de la Suay, o quizás en Cañar, que está muy cerca, y que somos una sola región y que cumpliría su función muy bien. Es asunto de tener una tubería, conectar por medio de una tubería cercana, y que debería hacerse. Es hora de que Cuenca haga sentir su voz. Tan es así que es una decisión política, como usted bien lo dice, que el ministro actual bien lo dijo, y en Antena 1, que si hubiera un lugar adecuado, ellos podrían disponer que se haría aquí las esferas. Entonces creo que nos está faltando ya también allí un poco de gestión con el ministro de no permitir que salgan las esferas. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista profesional? Entendemos que esas esferas son bastante grandes, no tenemos a la mano la capacidad exacta, digamos que son gigantescas esferas para el acopio de gas. Esto requiere de una experticia técnica, de evaluar un terreno, un suelo adecuado, de construir posiblemente una estructura adecuada. Pero es tan difícil obtener un sitio en una zona cercana, operativa, a este centro de envase de gas que tenemos en Chayabamba. Es algo imposible como para tomar la medida que está tomando el gobierno. De ninguna manera, Gustavo, es sumamente fácil. Y tan es así que se está llevando al Guayas. En general, en términos generales, en los terrenos de la costa son menos resistentes que los terrenos de glaciar. En la costa son más arcillas, por eso allí se usa mucho pilotaje, que es hincar unos postes muy grandes para que lleguen a tener resistencia, llegar a estratos resistentes y por fricción para que resistan. Aquí no es necesario eso. Además, si no hay un buen terreno, hay formas de diseñar la cimentación. Si es que se hace una losa grande, extensa, que reparta la carga, se puede lograr de muy buena manera que las esferas soporten, que el terreno soporte y que las esferas trabajen de manera adecuada. Se puede lograr con toda facilidad, además hay terrenos resistentes muy cerca del sector, se conoce, no es nada complicado desde el punto de vista técnico. Encontrar un lugar y diseñar la cimentación adecuada es sumamente fácil. Hay muchísimos lugares cerca. Y aquí tenemos, si me permite, Rosana, un dato técnico que es importante, gracias a la facilidad que nos da Google. Señala que cada esfera vacía pesa 170 toneladas métricas, lo que equivale al peso de 17 autotanques que transportan 10.000 galones de gasolina cada uno, y la capacidad de cada uno de estos depósitos es de 3.600 toneladas. Esta es la obra que se está desensamblando. No es un peso imposible de diseñar para que puedan ser instaladas aquí cerca. Es muy fácil. Además, habría que ver qué tipo de cimentación se usó, porque incluso un buen terreno, si no realizo una buena cimentación, un buen diseño va a fracasar, incluso un buen terreno. Y en un mal terreno también puedo realizar cierta cimentación para que resista. Entonces,
no es nada Ahora, complicado. justamente sobre este tema, ingeniero, algunos moradores del sector vecino se están contactando con nosotros y nos dicen que en el lugar donde están ubicadas las esferas había una laguna y vertientes naturales de agua, que esta laguna fue tapada y que ahí se instalaron las esferas y que además de esto está generando otra serie de problemas en las casas del alrededor, las casas que vivimos en las faldas de esa montaña, dice, estamos con cuarteamientos y problemas porque el agua no tiene por dónde ir. Claro, probablemente se hizo, no conozco eso de la laguna, no había escuchado, parece que sí fue parte del relleno, un relleno no bien realizado, no bien consolidado, y es parte del problema. Allí tienen que hacer un estudio integral, un estudio de aguas para conducir las aguas por donde tengan que ir, y no es difícil construir en otro lugar. Sí es complicado desarmar las esferas, porque es un trabajo complicado de suelda, de cortar nuevamente una cosa que fue ensamblada, pero si eso se puede hacer para la provincia del Guayas, mucho más fácil es hacer para que se quede aquí en la provincia de La Suay. Sería un Yo trabajo no comparto. demasiado costoso, ingeniero. Bueno, entendemos que va a depender y dependería mucho de las características y las condiciones del terreno, pero en términos económicos sería muy, muy costoso adecuar un terreno o readecuarle a este mismo. Bueno, yo creo que en el punto en el que está readecuable va a ser muy complicado en este momento. A lo mejor se podría hacer, habría que ver, pero hay terrenos muy cerca que es mucho más fácil hacer, va a ser más barato que readecuar el terreno local. Y claro, sí, los costos en el Azuay, en Cuenca, son más altos que en la costa, eso es así, pero si comparamos más el costo de llevarla allá, ensamblarla allá, va a ser mucho más caro. Además, está cumpliendo la función para la que fue creada, que se quede aquí en el Azuay. Nuevamente pasamos a ser dependientes de Quito, dependientes de Guayaquil, Cuenca, y nos vamos quedando atrás. Yo no comparto las declaraciones de la señora gobernadora, les respeto desde luego, ella tiene su punto de vista, está defendiendo a un gobierno por lo que está haciendo, pero yo creo que los cuencanos no compartimos eso en Sí, términos generales. es un efecto más de este centralismo que vivimos, pero también hay que reconocerlo, es una conjunción de negligencia de autoridades locales con esa especie de desprecio del centralismo cuando se refiere a problemas del Azuay o problemas del austroecuatoriano. No se buscan con ahínco por lo menos verdaderas soluciones, más bien en este caso se ha visto este tema de las esferas como una oportunidad para desensamblarlas, hay mucho dinero de por medio. Armarlas tendrá también un costo, no sé si eso incluye los 20 millones de dólares, destinarlo a otro lugar del país. Lista la solución sin resolver ningún problema de la provincia de La Azuay. Pero este tema y el exministro Vera Grunauer, quien dicho sea de paso coincidencialmente se encuentra enfrentando a la justicia, se encuentra detenido, es también autor de un estudio de factibilidad para la vía 4 carriles a Gualaceo, que es otro tema realmente paradójico. Un proyecto que se lo ha llevado adelante por 10 años, que desde hace algunos años cuenta con ese proyecto de factibilidad, que se encuentra en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y no puede ser utilizado por falta de pago desde el gobierno. Falta de pago que tampoco se ha solucionado en el gobierno de Guillermo Lasso. Fue promesa de una de las subsecretarias del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, la ingeniera Ormaza, cuencana, de que en un mes que terminó ya hace varios meses el plazo que ella se autoimpuso, jamás se lo cumplió. Esto nos sirve como guía, ingeniero Carrasco, para ir al otro tema en el cual usted ha tenido también un papel, ha jugado un papel conjuntamente con la Cámara de la Construcción, ese reclamo de el Azuay por la situación vial que mantiene realmente al borde de una situación desastrosa la provincia de Azuay, con efectos ya gravísimos en la productividad local. Vayamos a ese tema. Sí, Gustavo, tú dijiste, el principal problema de la SUAY, de la región austral del país, es el centralismo que tenemos. Todo, absolutamente todo, depende de Quito. La subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas aquí para hacer el mínimo contrato tiene que pedir autorización a Quito para comprar repuestos, para comprar combustible. Todo tiene que venir de la capital. Entonces, esa es nuestra principal lucha que tenemos que emprender
los cuencanos, a cambiar de alguna manera eso. El centralismo no puede ser que continúe de esta manera. En la vía esta a Gualaceo, el proyecto que sea, falta pagar parte de los estudios y no hay dinero para eso, no se hace eso. En la vía que va a la Chusco-Chancay, igualmente allí falta pagar unas planillas de fiscalización y está suspendido el mantenimiento que se puede realizar porque no se arregla el problema con la fiscalización. Entonces son cosas que tienen que tomar decisiones y hacerlas rápidas. Pero lo que debemos pretender los cuencanos es a tener nuestra autonomía acá, que se deleguen. Y yo vi con buenos ojos, tanto el alcalde como el prefecto estaban pidiendo la delegación de las vías para mantener aquí, para trabajar que sean vías mantenidas por Cuenca. Y creo que lo podemos hacer de muchísima mejor manera las vías que han tenido la competencia vial para estas vías. Yo creo que en términos generales la vialidad de la SOAY nunca ha estado tan mal como ahora. No hay una vía buena. El kilómetro 49 acaban de reabrir una vía, ya todo el mundo está contento con eso. Esa no es una solución a largo plazo. Allí en esa vía hay muchísimos otros puntos que tenemos que ver, que analizar. Es un problema puntual ese del kilómetro 49, que una situación normal en cualquier parte del mundo sería una situación del día a día y nada más. Así es, pero el mantenimiento en general no se ha hecho en las vías. Si vemos todas las vías de la SOAY, si cogemos la Girón Pasaje, la Cuenca Girón Pasaje, es una vergüenza de vía, es una de las peores vías que tenemos. Si vamos hacia el oriente, no hay una vía buena para entrar al oriente. La Cuenca Limón, Indanza, que tal vez la que mejor está, tiene el punto de Ingamullo, que es un problema transitar. Cuando tenemos que ocupar la Cuenca Chusco-Chancay, el tráfico que existe, regresar de Guayaquil es imposible, tedioso por la cantidad de camiones que hay, además de una vía angosta que no merece. La Cuenca Loja, que es quizás la que mejor está en la provincia de la SOAY, está más o menos bien, pero se pasa a la provincia de Loja, la parte de Saraguro está muy mal. Entonces, no hay una sola vía que esté en buenas condiciones, y mucho de eso es por falta de mantenimiento. La llamada autopista que tenemos aquí, que pasa a ser una vía rápida, no es más que eso. Hay que hacerle un mantenimiento urgente, empieza a haber radosturas, fisuras, huecos. Si es que no se hace, después de poco, el costo hay de algunas fallas estructurales muy peligrosas también en esa vía que no han sido atendidas. Así es, hay hundimientos que es hora de empezar a reparar de manera urgente. Luego el costo va a ser muchísimo más alto. Ver la parte de cunectas, drenaje de aguas, no se ha hecho por años. Entonces es un descuido, es un menosprecio al austro. Y yo no sé qué es lo que pasa, pero las vías aquí en nuestra provincia están en deplorables condiciones, en términos generales. ¿Cómo considera usted se debería apoyar desde aquí de Cuenca la solicitud que ha hecho al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que han hecho las nuevas autoridades, alcalde y prefecto, para asumir competencias en el mantenimiento de 6 vías? Bueno, yo creo que debería haber un pronunciamiento general de toda la ciudadanía apoyando que se nos entregue. Yo creo que los cuencanos podemos manejar nuestros recursos de muchísima mejor manera. Perdón que me salga un momentito del tema, pero el centralismo es tan absorbente que yo me acuerdo en la universidad, recursos propios que generábamos, pequeños recursos, se dio la orden que pase a la cuenta general del Estado, todavía que depositarlo en el Banco Central y luego para que nos devuelvan vía presupuesto. Algo similar pasa, por ejemplo, en la Casa de la Cultura. Esa es una pérdida de autonomía tremenda y para pequeños mantenimientos, pequeñas cosas, vamos a tener que depender luego de Quito. Si yo quiero pintar algo, decía el presidente de la Casa de la Cultura, tengo que pedir a Quito. Ellos generan pequeños recursos, pero que deberían quedarse. Yo creo que por allí viene el tema que tenemos que hacer. Entonces, en el tema de las competencias viales, tenemos que manejar aquí en Cuenca el dinero. Sí, en base a peajes tendrá que hacerse. Y para apoyar, que era tu pregunta, Gustavo, creo que deberíamos todas las fuerzas, las cámaras de la producción, deberíamos pronunciarnos apoyando esto. Y desde luego, el papel protagónico les corresponde allí a las principales autoridades, en este caso, alcalde y prefecto, que tienen que estar allí
pidiendo, y este es un tema en el fondo, desafortunadamente, político, no es ni técnico, es un tema político para conseguir eso. Entonces se necesita tener los contactos adecuados para que se haga esto. Al Estado le conviene entregar, si no puede hacer, si no puede cumplir, qué mejor que delegue a una provincia para que se maneje aquí. Yo estoy seguro que las vías estarán en mucho mejor estado que las actuales. Ingeniero, ¿cuánto ha avanzado desde los últimos diálogos mantenidos con el ministro Ron, con el actual ministro de Transporte y Obras Públicas en su última visita a Cuenca? Se citó con las autoridades locales, tanto con el prefecto como con el alcalde, pero también con la CIPEM y también con los representantes de la Asamblea Ciudadana, entre ellos, por supuesto, la Cámara de la Construcción, que es la que lidera este proceso. Se conoció en ese momento que el ministro Ron fue realmente honesto, dijo que no había recursos, pero se renovaron algunos compromisos. La del Control Sur, retomar el Control Sur fue uno de ellos, y el mantenimiento que se ha seguido esperando y que pese a la declaratoria de emergencia tampoco se cumplió. ¿Se ha podido hacer un seguimiento? ¿Se ha mantenido un nuevo contacto a partir de eso con el ministro para ver qué mismo va a pasar en este poco tiempo que queda de gobierno? Si es que se va a avanzar algo o ya le tocará a la SUAY esperar las nuevas autoridades. Bien, lo rescatable del actual ministro, por lo menos, es su sinceridad, su honestidad, porque el ministro anterior, el ministro de Obras Públicas, me refiero anterior, vino a Cuenca y alguna vez nos dijo, tengo 85 millones, después eran 100, después eran 5 millones, cosas que no existieron nunca, estaban en su cabeza. Asimismo hizo un listado, una noche hizo un listado de días, adjudicando valores a cada día. Por lo menos el ministro actual ha dicho, no hay dinero. Se hizo la emergencia, en la emergencia no se consiguió absolutamente nada, no se ha hecho nada, no ha cambiado nada de la emergencia. Lo primero que debería hacerse, y es fundamental, es tener estudios de la zona, estudios rápidos, no estos estudios que se pasan haciendo estudios toda la vida. Para un mantenimiento se puede hacer estudios sumamente rápidos para poder reinvertir. Cuando tenemos una emergencia vial en 60 días, no se puede hacer absolutamente nada, esa es la verdad también. Por otro lado, hay que decir, por otro lado, con una ley de contratación pública, que para hacer cualquier contrato se demora muchísimo tiempo, entonces lo que se necesita urgente. Pero bueno, para eso mismo era la emergencia, entendemos, ¿no? Que la emergencia era precisamente para agilitar y romper toda esa burocracia y poder contar con los contratos de forma mucho más ágil. Y de acuerdo a lo que nos han dicho, en la emergencia no se rompe absolutamente nada del tema legal, hay que continuar haciendo una cantidad de cosas. Alguna cosa se disminuye, algo se puede contratar de manera directa, pero si no había qué se va a contratar, si no estaba claro qué se va a contratar, no lo podían hacer. Yendo a su pregunta para responderle, desconozco si ha habido una nueva reunión con el ministro, él quedó en regresar, en venir, no ha venido. No pasan de ser, yo digo, buenas intenciones, porque todo el mundo tiene buenas intenciones de arreglar la realidad, pero hasta ahora no se ha visto nada concreto. Y ese tema de la autopista, nueva autopista Bibliana-Guayaquil, la cual se conformó incluso un comité en conjunción, en coordinación con la Cámara de Industrias. ¿Qué es lo que se ha sabido? Lo último que hubo fue un acto aquí en la ciudad de Cuenca en el cual se delegaba a una empresa pública de Corea estudios de prefactibilidad, pero no se ha vuelto a tener informaciones claras sobre el tema. No fueron estudios de prefactibilidad lo que se firmó aquí, fue una carta de intención la que se firmó aquí. Una carta de intención, pues, que no pasa de ser eso, es una buena carta de intención, van a analizar, van a estudiar para firmar probablemente un contrato. Personalmente no conozco si se llegó ya a firmar el contrato o no. El otro día hice esa pregunta a alguien relacionado y me dijo, están avanzando con los estudios, pero no conozco absolutamente nada. Fue quizá una aplicación más de ese dicho que dice divide y vencerás. Se dividieron un poco los esfuerzos que gremios ciudadanos hacían para mantenerlos por cuerdas separadas, no en forma unánime y fortalecer así esas aspiraciones de Cuenca y de la SUAY. Yo estoy plenamente de acuerdo con tu comentario, Gustavo. Creo que eso trató
el exministro, por lo menos, probablemente el presidente no, pero el exministro, de dividir a la SUAY. Esa fue la intención. Nombró una comisión que quería suplir a la de la Asamblea Ciudadana, que venía trabajando en el tema vial y que continúa haciéndolo, para tratar de cambiar. Está bien si es que hay una nueva posibilidad de una vía grande, buena, que se pueda hacer, qué mejor para Cuenca. Nadie nos vamos a oponer a eso, que se hagan los estudios, que se vean, que se haga. Pero lo otro, la urgencia de la provincia en el tratamiento de vías era otra cosa. Entonces, sí se quiso dividir, habrá que preguntarle a la comisión para ver cómo están las cosas, cómo han avanzado, porque probablemente no sabemos si están avanzando. Quizás se haya firmado ya el contrato y estén haciendo los estudios, no conozco. La verdad es que hay mucho por hacer aquí en la provincia de La Suay. El día de ayer hablábamos con la ex asambleísta Sofía Sánchez y le preguntábamos qué pasó con la ley 047. Una ley que, como usted recordará, ingeniero Carrasco, tiene una larga historia. Esta data del año 1989, cuando el gobierno ecuatoriano, en ese entonces me parece que era el gobierno de Rodrigo Borja, si no me equivoco, promulgó esta ley 47 que establecía la asignación del 5% de la facturación por venta de energía a las empresas eléctricas. Eso estaba a cargo entonces del INESEL, se cumplió por algún tiempo. Luego vino esto que usted lo mencionó también, este proceso profundamente centralizador que siguió el gobierno del presidente Correa, centralizando todos estos fondos públicos, como lo hizo con la universidad, hizo también con la ley 047, y estos fondos en definitiva desaparecieron, se diluyeron en toda esa masa del presupuesto general del Estado. Asumió la Asamblea Nacional en estos últimos tiempos nuevamente la ley 47, introdujeron reformas y en el mes de enero de este año se decidió dar nueva vida a esta ley con la aplicación directa de esta entrega del 5%, que se lo dio incluso en porcentajes cómo tenía que ser repartido entre los GATS municipales de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Preguntada, regresamos al inicio de este comentario, y pregunta a la ingeniera o la abogada Sánchez sobre este tema, dijo que no sabía qué fin tuvo. Lo cierto es que no se está haciendo la repartición de este 5%. Le preguntamos también quiénes tendrían que gestionar. Dijo serían los propios GATS los beneficiarios que tendrían que hacerlo. Estos fondos estaban destinados directamente, justamente para el mantenimiento también vial, que es un problema general, no solo de las carreteras a cargo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, sino de los miles de kilómetros de segundo y tercer orden que tienen que mantenerse aquí en la provincia de La Suay. Es otro tema en el cual, en forma conjunta, las autoridades y representantes públicos de esta provincia deberían insistir. Sí, conozco el tema de la ley 047, porque fue presentado en el gobierno de Rafael Borja, que fue del 88 al 92, y fue presentado por un asambleísta cuencano, Francisco Carrasco Vintimilla. Él fue el propulsor de esa ley y consiguió en ese entonces en el Congreso, no era asamblea, en el Congreso Nacional, que se apruebe esa ley. Y era una ley que hacía un reconocimiento al sector productivo, al sector energético productivo de la región. Se funcionó por algunos años, como ya se ha dicho, se suspendió, y luego, ahora me alegra enormemente que ya esté aplicado, habrá que gestionar. El problema es que el gobierno parece que está sin dinero, en definitiva, no tiene dinero, y entonces da prioridades políticas a que les interesa. Y desafortunadamente el país existe una corrupción tremenda, que los proyectos, los intereses de ciertas personas, esos son los que se realizan y se ejecutan cuando tienen allí algún interés personal. Eso hay que reconocerlo, y por eso queremos que las cosas cambien. Si esta ley 047 se cumple, yo creo que los municipios de la región, de la zona, que produce energía para gran parte del país, se puede de alguna manera arreglar la parte vial y mantener la parte local. Bien, quizá para culminar, ingeniero Carrasco, se tendría que volver a lo que ha sucedido ya en tiempos anteriores, empezar a trabajar de mejor manera en una agenda local, una agenda ciudadana, olvidarnos un poco de ese paternalismo del centralismo y esperar que las cosas vengan desde los distintos gobiernos, ya
que la experiencia nos dice que vienen mal o vienen nunca. ¿Qué hacer hacia el futuro? ¿Cómo tratar con el esfuerzo de los propios cuencanos, de los propios azuayos, de los habitantes del austro ecuatoriano, de cambiar la suerte de esta zona del país? Bueno, hay varios esfuerzos que se están haciendo ya. La Asamblea Ciudadana es un ejemplo. Conozco otro grupo varios grupos en la ciudad que tienen interés de buscar solución a estos problemas. Hay un grupo que se llama Descentralízate, que está trabajando, buscando soluciones con personas que sin ningún interés político ni económico están tratando de encontrar soluciones para la ciudad, para la región, y que lo que se pretende es hacer presencia a nivel local y luego a nivel nacional para tener trascendencia, para conseguir que muchas cosas se descentralicen, que vengan a ser manejadas aquí por Cuenca y que se pueda hacer. Hay muchísimo que hacer en la región. Yo creo que el tema de planificación para la ciudad es muy importante, ver la ciudad a largo plazo, qué es lo que va a pasar. La dotación de agua, creo que es un problema. El tema de la defensa del agua, que es un tema realmente crítico, que quizá por la comodidad de tener estos 4 ríos, los humedales que rodean a Cuenca, mucha gente no lo evalúa, pero hay una verdadera emergencia a nivel nacional, dicho por el presidente de Naciones Unidas, en este sentido de que estamos al borde del abismo como planeta si no cambiamos realmente la forma de actuar y de interactuar con la naturaleza, los seres humanos. Así es urgente. Aquí en Cuenca hay un proyecto que debería averiguarse cómo va, el proyecto Soldados Llanuncay. De alguna manera, pues, cierto es que tendrá algo de problemas en su construcción, pequeñas cosas, pero que es un proyecto que a largo plazo tiene un gran rédito para Cuenca, para la región, y nos va a dar un poco más de tiempo de permanencia de agua. En esto deberíamos estar ya estudiando, pensando a largo plazo qué es lo que va a pasar. Hace 2 días escuchaba la Deutsche Welle, la DW, la televisión española, y es la televisión alemana, perdón, y están con un proyecto de diseñar varias represas por el problema de escasez de agua que se viene. Están analizando, están estudiando, y nosotros todavía tenemos agua, sí, por los 4 ríos, pero eso tiene un límite, no es ilimitado. Entonces, en un momento de esto vamos a tener problemas que deberíamos analizar, y muchos otros problemas de la ciudad y la región que tendríamos que estar estudiando. Es urgente que se haga. Cuenca tiene una buena calidad de vida debido a que hace varios años pues hubieron los famosos planes maestros de gente que se sentó a pensar para Cuenca, el futuro para Cuenca, el abastecimiento de agua para Cuenca, alcantarillado para Cuenca, y por eso hemos tenido de alguna manera estándares mejores que el resto del país. Creo que es hora de continuar con ese impulso que hubo antes, con ese ejemplo. El proyecto Soldados Llanuncay, si bien tendrá algo de impacto ambiental, porque tendrá que hacer toda obra que realice el hombre, toda obra antrópica, pues tiene sus problemas, pero creo que a la larga es sumamente beneficioso y tendrá que ser analizado y estudiado. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros y por estas reflexiones, ingeniero Carrasco. Gracias a ustedes, Gustavo. Declaraciones del ingeniero Fabián Carrasco, ex rector de la Universidad de Cuenca, miembro de la Cámara de la Construcción. Son